Hola querida iglesia Casa de Dios de Alto Hospicio, mi nombre es Jorge, más conocido como Coque, y estoy muy feliz y me siento muy honrado de poder el día de hoy compartirles un mensaje que creo que es de parte de Dios para ustedes y por supuesto también para mí. De parte de mi esposa, Yael reciba muchos saludos, muchos cariños. Personalmente y junto también a ella les tenemos un cariño muy especial a la familia pastoral y a muchos de los jóvenes y a los hermanos que participan dentro de su iglesia y para mí es una alegría poder estar en este lugar. La pandemia, el famoso COVID-19, ha traído muchos cambios a nuestras vidas y uno de los cambios principales que nosotros como cristianos hemos visto y estamos viendo es justamente el hecho de que la iglesia como templo, como edificio físico, ha quedado relegado y por el contrario ha asumido un rol fundamental la verdadera iglesia de Jesucristo, que es y siempre será cada uno de nosotros. Muchas veces, y yo me he dado cuenta, de que el ser cristiano en la pandemia, por supuesto, ya no se basa en las veces que puedo ir a la iglesia, que puedo venir a la iglesia. Hoy día estamos grabando justamente aquí en el templo, pero la base hoy día del cristianismo ya no está en cuánto tiempo, cuántas horas o cuántas veces a la semana voy a la iglesia. Y la pandemia ha evidenciado y nos ha dejado a la vista en que muchas personas y muchos hermanos han basado su cristianismo, su religión, han hecho de su cultura evangélica un culto justamente en base al templo y se ha relegado el corazón de Dios. Y justamente lo que hoy día quiero compartirte está enfocado en esto, en cómo nosotros, sin importar el edificio físico, podemos seguir siendo discípulos de Jesús. Podemos seguir demostrando primero a Dios, a nosotros y al mundo que somos sus hijos y que un día recibimos un llamamiento especial y ese llamamiento no está directamente relacionado con la iglesia, con el templo, sino más bien con un trato de Dios para con nosotros. Y es por eso que quiero, por favor, ahí que usted pueda buscar en su Biblia, y también va a aparecer en su pantalla, el libro de Juan, el capítulo 8, versos 31 y 32. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, para que usted lo sepa. Dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ya? Es importante que podamos recalcar esto. Jesús le dice estas palabras a la gente que ya creyó en él. No se lo dijo a la multitud de inconversos, no se lo dijo al mundo entero, se lo dice específicamente a los que ya han creído en él. Y estoy seguro que usted, yo, la persona ahí que está grabando y la persona que en algún momento va a escuchar esto, somos personas que ya creímos y sí, entramos dentro de esta categoría de los cuales ya creyeron en él. Y es importante que esta verdad que ya creímos de que viene de parte de Dios es la única verdad que nos hace libre. Pero para poder vivir en esta libertad, justamente Jesús dice que nosotros vamos a ser catalogados como sus discípulos cuando seamos y nos mantengamos fieles, cuando nos mantengamos estoicos, firmes a las enseñanzas que conocimos justamente de aquí, de la Biblia. ¿Ya? Tomemos un momento para orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti y te agradecemos este momento porque creemos, Dios, que tú nos hablarás al corazón. Primero yo, Señor, necesito de tu palabra. Segundo, nuestros hermanos, Señor, necesitamos de tu palabra. Y tercero, a lo mejor hay alguien que no es, a lo mejor, o que no comparte nuestra creencia, pero que va a tener la oportunidad de escuchar esto. Yo te pido, por favor, Dios, que a cada uno de nosotros tú puedas, Dios, inyectarnos de tu paz, inyectarnos, Dios, de tu sabiduría, inyectarnos, Señor, de tu pasión, inyectarnos, Señor, con un espíritu fresco, Señor, que viene y que brota, Señor, solo a través de tu palabra, Señor. Hoy día oro para que tu palabra, Señor, pueda tomar un peso en nuestros corazones,
que podamos decidirnos a estudiarla, a amarla, Señor, a escudriñarla, a desenmarañarla, Padre. Y que cada uno de nosotros, siempre, Dios, siempre, independiente de dónde estemos, de cómo estemos y de con quién estemos, siempre, Dios, seamos considerados tus discípulos, porque nos mantendremos fieles a las enseñanzas que encontramos en la Biblia, en tu palabra, Señor. Y una vez más, gracias, porque nos da la oportunidad de poder estar aquí congregados todos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Muchos se llaman a sí mismos discípulos de Jesús. Muchos se dicen que siguen esta religión, este evangelio, pero la verdad es que no importa si tú o yo nos decimos evangélicos o nos decimos cristianos. La verdadera consecuencia o la verdadera evidencia de un cristiano está en sus hechos, está en sus palabras, en lo que demuestra. Uno de los mandamientos, por ejemplo, más importante para nosotros los cristianos es que nos amemos los unos a los otros. Y si yo digo que soy cristiano y no demuestro mi amor, porque demostrar el amor no es solamente decirle a alguien te amo, sino que si yo no demuestro mi amor, por más que diga que soy hijo de Dios, no lo soy. Porque si bien mi boca dice algo, mis actos reflejan lo que de verdad hay en mi corazón. Y de la misma forma yo quiero decirte que hay muchas personas que se dicen discípulos de Jesús y que no siguen lo que sale acá. Junto a su pastor, junto al pastor Ronald y junto a otros pastores de Chile y de Sudamérica estamos en un seminario de superación ministerial en la cual nos enseñan y nos han exhortado sobre el valor que tiene que tener esto en nuestros corazones. Y justamente ¿por qué? Porque las personas que se mantienen fieles a esto serán considerados discípulos de Jesús. Entonces, todo discípulo de Jesús debe dejarse guiar por las enseñanzas de Jesús. Y yo quiero hoy día decirte 3 razones por qué un discípulo debe de guiarse por la palabra de Dios. Primero, un discípulo debe de guiarse por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que encontramos acá viene precisamente de Dios. En la Biblia yo me doy cuenta, y si tú la lees con el corazón correcto, te darás cuenta que durante toda la Biblia, toda la historia bíblica, desde el inicio hasta el final, es un intento de Dios por acercarse al ser humano. Es un intento de Dios por establecer una relación con el hombre y la mujer. Es un deseo de Dios inagotable de alcanzar el corazón del ser humano. Y la verdad es que para que nosotros podamos conocer a Dios, tenemos que justamente conocerlo a través de las Escrituras. A través de lo que Él nos da, a través de la Biblia, podremos alcanzar vida eterna. A través de lo que Dios nos da en su palabra, podremos alcanzar paz, podremos alcanzar bendición, que no solamente está asociada a la economía, sino que a bendición espiritual, bendición material, bendición social, bendición del alma. A través de la palabra de Dios alcanzamos vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene precisamente de Dios mismo. Quiero que nos pongamos en la situación que si tú y yo viviéramos en el pasado, en cualquier espacio de tiempo en la historia bíblica, y si tú pudieras asumir el rol de un personaje, ya sea de Moisés, de Josué, de David, por ejemplo, del profeta Isaías, cualquiera, nos haríamos esta pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene lo que Dios me está diciendo para este momento? Y te lo aseguro que todas las palabras que encontramos en la Biblia han sido inspiradas por Dios para momentos específicos, para momentos en los cuales el pueblo de Israel, para momentos en los cuales los gentiles, por ejemplo, recibieron la salvación, momentos para los cuales personas necesitaban ser alcanzadas. La palabra de Dios está inspirada por Él mismo. ¿Por qué? Porque solo Él sabe las palabras que tú y que yo necesitamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Muy conocido este versículo, usted lo va a leer ahí en su pantalla. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es importante señalar y poder darnos cuenta que la Biblia es útil, tiene una utilidad práctica en nuestra vida. No tan solamente una utilidad teológica, una utilidad de conocimiento, sino que también tiene una utilidad práctica. Si tú no sabes cómo comportarte frente a tus amigos, lee la Biblia. Si tú no sabes cómo reaccionar frente a diferentes situaciones, yo te aconsejo que leas la Biblia. Si tú no sabes cómo poder pensar frente a todo este movimiento cultural, social que está emergiendo en nuestra sociedad, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia y toda la palabra de Dios que está inspirada por Él nos es útil para nuestra vida práctica, porque nos corrige, porque nos enseña, porque está con nosotros en la actualidad. Y es importante también entender para nosotros, es importante entender que fue Dios mismo quien escribió la Biblia para que no nos separáramos de Él, de su corazón. Si realmente le tomáramos el peso a lo que tenemos en nuestras manos, yo te lo aseguro, nuestro concepto cambiaría con respecto a lo que tengo aquí. Y que creo que por supuesto tú puedes tener en tu celular, en tu iPad, en tu computador o en papel. El mismo Dios de la Biblia hoy día quiere comunicarse con nosotros. Te lo mencioné recién y te lo quiero repetir. En la Biblia veo incansables momentos de Dios buscando el corazón del ser humano. Y es importante que nosotros podamos darnos cuenta que la palabra de Dios es una guía para nosotros. ¿Por qué? Porque viene precisamente de Dios mismo. Número 2. ¿Por qué el discípulo de Jesús se deja guiar por la palabra de Dios? Porque en esta Biblia, tú y yo podemos conocer a Jesús. O sea, un discípulo conoce a su maestro. Número 2, en la antigüedad, cuando la Biblia fue escrita, existían en el pueblo de Israel las famosas escuelas rabínicas. Y estas escuelas rabínicas tenían la particularidad de que estaban asociadas a diferentes maestros. Y las escuelas rabínicas más importantes eran las que tenían los maestros más famosos. Por ejemplo, en la actualidad un catedrático de la astronomía y de la física chilena es el doctor José Massa, no sé si lo ubica. Yo tengo un libro en la casa que es muy bueno, que habla de los astros. Y la verdad es que si hoy día tuviéramos una escuela de esta índole, esta escuela tratarían de adquirir y tratarían de enseñar a estas personas para que posteriormente, con su fama, pudieran alcanzar a más personas. Y la verdad es que para entrar a estas escuelas rabínicas que yo te digo, las personas tenían que pagar dinero y tenían que las familias destinar a un hijo, hombre, idealmente el primer hombre de la familia, para que desde los 13 o 14 años pudiera estar estudiando las Escrituras, precisamente la Torá o el Pentateuco, ¿ya? Y es importante que desde los 13 o 14 años el pueblo de Israel manda a sus hijos a estudiar. ¿Para qué? Para que el conocimiento de la palabra de Dios pueda ingresar una vez más a la nueva generación. Todos en el tiempo de Jesús, absolutamente todos conocían a los maestros. Eran personas famosas, eran personas que se denotaban en la sociedad por su conocimiento. Y Jesús justamente viene a llamarse un rabí. Aunque él mismo no se llama maestro, las personas lo reconocen porque cumple la función de un rabí. Y la función de un rabí era pasar tiempo con sus discípulos. La educación en ese entonces no es como la educación hoy día convencional, que nosotros vamos a un establecimiento y durante 8 horas o 6 horas al día, los alumnos se sientan, toman clases expositivas y termina la clase y se van para sus hogares.
Los rabí tenían la particularidad de adoptar prácticamente como hijos a sus discípulos y enseñarles a través de toda la vida práctica. No solamente se sentaban a estudiar con libros, con papiros, con escritos, que lo hacían, pero la enseñanza principal de los maestros estaba asociada al día a día. Estaba asociada a que ellos se sentaban a comer, estaba asociada a que muchas veces dormían bajo el mismo techo, estaba asociada a que se veían en la mañana, al mediodía y al acostarse. Entonces, cada discípulo de estos rabí tenía la particularidad y la característica que conocían a su maestro. Estos discípulos de personas humanas con corrientes de pensamiento humano conocían a su maestro. Y hoy día yo te digo, si te consideras un discípulo de Jesús, que sirves en la iglesia, que ayudas, que promueves el servicio, ¿cuánto conoces a tu maestro? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces al rabí de rabís, al maestro de maestros? Porque yo te digo, o sea, un discípulo de Jesús tiene la característica que conoce a su maestro. Y no un conocimiento que me contaron o que leí de él, sino que un conocimiento práctico, un conocimiento que se da en el día a día. Una de las cosas que siempre menciono, y me gustaría darte un ejemplo de este conocimiento práctico, está, y lo podemos ver más gráfico, cuando yo, por ejemplo, cambio mi teléfono de celular. Cuando cambio mi teléfono de celular, voy a lo mejor a la tienda o a algún negocio a comprarlo, le meto un chip nuevo, marco el número de mi esposa y yo le digo, amor, oye a él. Y ella, sin ver el número, automáticamente reconoce mi voz. De la misma forma, cuando en delante, por ejemplo, hablé con mi mamá de otro teléfono y le dije, mamita, me dijo, Coque, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento práctico. Y de la misma forma, el conocimiento que Dios y que Cristo quiere que tú tengas de Él es un conocimiento práctico. Pero para esto, el discípulo necesita destinar su vida para estar con el Maestro. Y hoy día yo te pregunto, ¿te consideras discípulo de Jesús? Y si tu respuesta es un sí, mi otra pregunta para decirte es, ¿cuánto conoces a tu Maestro? ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que abriste tu Biblia para leer a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que descubriste en la palabra de Dios, en los versículos, una característica nueva de su amor, de su carácter? Una cualidad nueva de a lo mejor del trato que Él tenía con las personas. Y por supuesto este conocimiento que obtenemos a través de la palabra de Dios es muy importante, pero también hay otro conocimiento, el conocimiento práctico, que lo adquirimos cuando estamos una y otra vez cerca de nuestro Maestro. Colosenses 3, 10 al 11 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Si tú quieres que tu vida se renueve, yo te invito hoy día a que le abras un espacio en tu corazón al Creador, a que le abras el espacio en tu corazón, en tu mente, en tu vida, a Dios. Sigo leyendo, dice, en esta vida nueva no importa si eres un judío o un no judío, si estás circuncidado o no estás circuncidado, si eres inculto o si eres incivilizado, o si eres esclavo o si eres libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Colosenses 3, del 10 al 11. Entonces este conocimiento, esta vida nueva que obtenemos, la obtenemos solamente cuando conocemos a nuestro Creador. A lo mejor para ti este tiempo no ha tenido mucho sentido. ¿Qué sentido tiene, Coque o Jorge? ¿Qué sentido tiene estar todo un año en mi casa? ¿Qué sentido tiene no poder ir a la playa? ¿Qué sentido tiene hoy día, 28 de enero? Yo lo estoy grabando el 28 de enero. ¿Qué sentido tiene el 28 de enero no poder ir a la playa, no poder salir, no poder hacer mi vida normal? Y la verdad es que para muchas personas este tiempo no tiene sentido. Pero si tú quieres que tu vida tenga sentido, que tu naturaleza, como dice Colosenses, se renueve,
Te invito hoy día a conocer a Cristo. Te invito hoy día a que le des un espacio en tu corazón. Y no al Jesús que por ejemplo, vemos en las películas de la Semana Santa. Ese Jesús que era rubiecito, que era full perfect, que era bonito. No se trata de ese Jesús. Yo te invito hoy día a conocer al Jesús de corazón, al Jesús práctico, al Jesús que podemos vivir día a día. Nunca voy a poder entender yo cómo es que Jesús me quiere a mí como su discípulo. Porque aunque tú no lo hayas pensado, hoy día yo te vengo a decir que Jesús hoy día quiere hacerte su discípulo. Y yo no lo puedo entender porque me miro a mí mismo, me miro mis errores, me miro mis cualidades, me miro mi realidad y digo, ¿cómo Jesús quiere tener un discípulo como yo? No entiendo cómo el Rey del universo quiere seguir teniendo una relación especial conmigo y no solamente que nos encontremos a lo mejor una vez a la semana a través de una reunión por Zoom o por YouTube o por cualquier plataforma, sino que sigo sin entender cómo este Dios todopoderoso, este Cristo que tiene todo bajo autoridad, quiere seguir teniendo una relación conmigo. Y no basta solamente con saber qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que dijo Jesús, dónde anduvo en el lugar físico o hasta dónde alcanzó su enseñanza, sino que necesitamos entender cuál fue el propósito de Jesús y qué es lo que vino a hacer aquí a la tierra. Y lo que vino a hacer es a llamarte. Todo discípulo de Jesús pasa tiempo con Jesús. ¿Por qué? Porque es la única forma de conocerlo. La única manera de conocer a Cristo es pasando tiempo con Cristo. Pasas tiempo con Cristo cuando lees a Jesús en la Biblia. Pasas tiempo con Cristo cuando estás en momentos de intimidad con Él. Pasas tiempo con Jesús cuando te juntas en coinonía con tus hermanos. Pasas tiempo. Y por supuesto puedes escuchar muchas prédicas. Puedes escuchar podcasts, alabanzas, adoración, puedes emocionarte en un culto, puedes sentirte hoy día a lo mejor tocado por la palabra del Señor. Pero si llegas a tu casa y tu vida sigue siendo la misma, si tu vida no es impactada por el Jesús de la Biblia, todo eso que te acabo de nombrar no va a tener el fruto en tu corazón y en tu vida que Dios quiere que tenga. Número 3. ¿Por qué es necesario guardar la palabra de Dios? Porque un discípulo de Jesús es quien da frutos. ¿Cuántas veces has escuchado que para ser un discípulo de Jesús hay que tomar nuestra cruz y seguirlo? Yo lo he escuchado muchas veces. Pero no es algo que realmente aparezca literal en la Biblia. No dice la palabra de Dios, toma tu cruz y síguelo, no, sino que Jesús hace una aclaración, dice, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, dice, no puedes ser mi discípulo. Este sentido de negatividad justamente hace un sentido de afirmación con respecto al discípulo. Dice, bueno, la palabra de Dios, quiero explicarte esto, dice, Lucas 14:27 dice, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Que el que no se niega no puede ser discípulo. El que no realiza un acto que le cause que su vida se pierda no puede ser discípulo de Jesús. Entonces, quiero hacer aquí una pausa, porque no dice, si quieres ser el discípulo de Jesús, tienes que hacer esto. No está diciendo eso. Está justamente llevándonos a un punto de negatividad. ¿Por qué? Porque nos dice el no. Si no cargas tu cruz, no puedes ser tu discípulo. No nos está diciendo, si quieres ser discípulo, tienes que hacer esto. No nos está diciendo esto. Entonces tenemos que entender que para ser discípulo de Jesús, nuestra vida tiene que ser transformada por Él. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón tiene que ser labrada, tiene que ser manipulada por Dios. Y en Juan 15, del 1 al 8, encontramos esta historia cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. ¿Ya? Y en esta historia podemos ver que Él nos relata que
que un labrador va al campo, corta las uvas, y él señala en una parte que dice que corta justamente en un pámpano para que este árbol no solamente dé un racimo, sino que en el año siguiente, en la próxima cosecha, él pueda dar 2, 3 y hasta 100 veces más de su fruto. Y la verdad es que Jesús está esperando que nosotros podamos permanecer en Él. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, estoy leyendo Juan del 15, del 1 al 8, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que puede llevar por sí mismo mucho fruto, tiene que permanecer en la vid, así también ustedes lo harán. El deseo de Jesús es que tú y que yo llevemos mucho fruto. Y nuestro fruto se evidenciará en nuestra forma de vida. El mayor fruto que tú y que yo como cristianos y como discípulos de Jesucristo podemos llevar es su carácter. Y el carácter de Jesús está focalizado y está ejemplificado justamente en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, dominio propio, etc. Si tú quieres realmente ser un discípulo de Jesús, yo te invito hoy día a que pueda tu vida ser transformada por el amor de Dios. Tu vida pueda ser transformada por las manos del Espíritu Santo. Tu vida pueda ser transformada. Y el hecho es que tenemos que entender que solamente un árbol bueno, con raíces buenas, puede producir frutos buenos. Y la raíz, la esencia, la médula de un árbol o de una planta justamente está basada en lo que él consume. Si tú plantas un árbol al lado de, por ejemplo, el río Mapocho, que se caracteriza por ser un río donde hay mucha suciedad, donde hay muchos desechos orgánicos e inorgánicos, te darás cuenta que un árbol a lo mejor se pondrá verde y después, pasados 2, 3, 4 días, se marchitará y se secará. ¿Por qué? Porque la base del árbol o la base del fruto está o es directamente proporcional con lo que consume. En cambio, si tú plantas un árbol en la orilla de algún arroyo, por ejemplo en el campo, un arroyo a lo mejor de una vertiente de la cordillera, te darás cuenta que el árbol, al consumir vida o consumir agua, minerales sanos, el árbol crecerá. Y de la misma forma nosotros, como árboles o esta semejanza, tenemos que consumir, o la invitación de Cristo es que consumamos productos sanos. El mayor producto sano que podemos consumir, por supuesto, está en la palabra del Señor. La única forma en que tú y yo podamos ser un árbol bueno, que lleve fruto, es que tengamos tiempos con Jesús. Es que tengamos momentos en los cuales, una vez más te lo digo, podamos leer a Cristo en la Biblia. ¿Por qué? Porque una raíz firme se tiene que nutrir de minerales firmes. Una raíz firme, un árbol firme, se tiene que nutrir de elementos que le den salud. Tengo que nutrirme de esta raíz perfecta que es Jesús y la encuentro a través, y solo lo encuentro en las Escrituras. Hoy día yo te tengo una pregunta. ¿Estás dispuesto a tomarle real significado a la Biblia en tu vida? ¿Estás dispuesto a conocer a tu maestro? ¿Estás dispuesto a dar buenos frutos? ¿Estás dispuesto a ser un discípulo de Jesús? Proverbios 29, 18, dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece, este alcanza la alegría. Si quieres ser bendecido, si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres ser feliz, si quieres tener una vida llena de gozo, si quieres vivir una vida en plenitud, si quieres tomar decisiones buenas, si quieres que tu vida sea como una luz que alumbra en medio de la oscuridad, hoy día yo te invito
a seguir al Jesús de las Escrituras, a este Jesús que nos llama una y otra vez, que nos llama una y otra vez y que nos seguirá y que nos sigue llamando una y otra vez. ¿Por qué? Porque al Jesús de la Biblia no le importa tu pasado, no le importa tu actualidad, no le importa lo que alguna vez hiciste, dijiste o pensaste. Al Jesús de la actualidad le importa tu decisión por seguirle a Él. Dios tiene esta bendición del alma, esta bendición en plenitud, la tiene para regalártela, la tiene para depositarla en ti, la tiene para mostrártela. Pero Dios está esperando que así como los discípulos en algún momento le dijeron quiero seguirte y dejaron su vida de lado para seguir las pisadas del Maestro, tú y yo podamos tomar decisiones que nos empujen y nos impulsen a estar con Cristo. Ahí donde estás, te invito a que tengamos un momento de meditación y por mientras yo elevo una oración a Dios, tú puedas meditar un momento en esta palabra. Señor, hoy día oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo hoy día toque nuestra vida, para que tu poder, Dios, toque a quien quiera que esté escuchando estas palabras, Señor. Oro, Dios, para que esta palabra pueda traer frutos y que nuestra vida, Dios, sea una expresión de tu amor, una expresión de tu carácter, una expresión de tu vida en nuestra vida. Oramos, Dios, por cada una de las personas, Dios, que se ha identificado con esto, que se ha identificado, Dios, con llevar fruto, que se ha identificado, Dios, con conocerte más, que se ha identificado, Dios, con esta enseñanza, Dios, de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tu Espíritu Santo, Dios, pueda movernos a tomar una decisión. Y que esta decisión pueda día a día acompañarnos, Señor. Porque los discípulos de Jesús no tienen automáticamente la vida resuelta. Los discípulos de Jesús no tienen automáticamente una entrada directa al paraíso ahora ya, sino que a lo mejor este cambio que causa tu amor en nuestro corazón es un cambio interno, pero tenemos que seguir batallando con la enfermedad, con las deudas, con los problemas familiares, con a lo mejor los problemas matrimoniales. Tenemos que seguir avanzando en nuestra vida cotidiana. Y hoy día yo oro en el nombre de Jesús para que tú nos enseñes, Dios, cómo tú quieres que te sigamos. Si es necesario, Dios, que en mi vida corte a lo mejor un hábito, corte a lo mejor algún tipo de relación interpersonal, o a lo mejor por el contrario, a lo mejor tu deseo, Dios, es que yo comience a fomentar un nuevo hábito, comience a tener un trato diferente con las personas, Dios. Si es necesario que cada uno de nosotros, Dios, sea guiado en ese sentido, hoy día oramos, Dios, para que tú puedas dirigirnos, Señor, a cada uno de nosotros, Dios, a tomar decisiones que nos empujen, Señor, cada día más a estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por tomar atención. Un abrazo, querida iglesia, y que Dios te bendiga.